Bueno, vamos a arrancar primero con los datos de hoy y con los drivers de esta semana. Ayer no tuvimos mayores datos, hoy tenemos la encuesta Scholz, que es la de empleo, y los datos de confianza al consumidor de la Conference Board. Y después mañana tenemos solicitudes de nuevas hipotecas, lo que nos va a dar un poco el clima de cómo está el mercado de real estate. Luego pedidos de subsidios el jueves y el viernes los reportes de ingreso personal. Ahí hay varios. Todos están orientados a mostrarnos cuál es la performance de los salarios en Estados Unidos y eso nos da un indicio de cómo está trabajando la presión sobre los precios, al menos en los salarios contra la inflación. Lo que vimos la semana pasada y ayer es que, bueno, el discurso de Powell lo que hizo fue reacomodar las expectativas del mercado y alinearlo con lo que la Fed estaba esperando, ¿no? Ya lo habíamos marcado hace unos días en diferentes oportunidades. Había una brecha que se venía ampliando incluso entre lo que la Fed estaba estimando y lo que el mercado estimaba. Creo que el pico de esa brecha se dio después de la conferencia de julio, después de la reunión del comité abierto en julio, en donde se estaba estimando incluso que se iban a bajar las tasas. eh, entonces, el mercado estaba asumiendo digamos, básicamente que la Fed se iba a flexibilizar la política monetaria y bueno, iban básicamente en contra de lo que la Fed estaba diciendo. Eso es lo que llamaba la atención y se esperaba que en algún momento esto desencadene alguna baja o que las expectativas se alineen, ¿no? Eso sucedió el viernes con la baja que tuvimos, que la verdad el discurso, como dijimos, no fue ninguna cosa extraña a lo que se venía diciendo. Tuvimos un sell-off fuerte el viernes en donde el Nasdaq llegó a bajar 4%. Ayer tuvimos una baja en donde intentó recuperar algunos índices, vimos ventas también fuertes. Hoy da la apariencia de que ese sell-off de cortísimo plazo debiera terminar. Yo, expectativas, creo que vamos a ver un rebote y después podemos volver a ver. Creo que el mercado bajista sigue, pero no creo que si tengamos muchos días en rojo seguidos. Al menos ahora estoy diciendo, ¿no? En estos días, quizás hoy o mañana. La inflación, los datos de inflación hoy lo que nos están mostrando es que no estamos en el pico, al menos lo que nos muestra el indicador de la inflación core, pero sigue siendo bastante alta la inflación, con lo cual todo da la apariencia de que las tasas no se van a flexibilizar y que van a seguir incrementándose. El mercado no cree que las tasas se sigan subiendo luego del 23. El mercado está estimando que las tasas se suben hasta el año 23 y después se mantienen. Y bueno, ahí es donde se van cambiando las expectativas, ¿no? Todavía yo no tengo un forecast armado, pero acá tenemos diferentes forecasts que nos están mostrando qué es lo que está esperando Oxford Analytics en este caso y en este caso Barclays. Cómo estiman que la inflación va a ir bajando y bueno, en base a esto el mercado ahora está estimando que no hay recorte de tasas en el 23. Hace unos meses, o digamos hace unas semanas, hace un mes, el mercado estimaba cortes de tasa, o sea que la tasa iba a ir bajando en el 23. Hoy ya no es esa la situación. Acá tenemos los principales componentes que impactan a la inflación. Tenemos como grandes contribuidores los bienes, los no durables y los servicios. Por eso vamos a seguir generalmente de cerca también qué es lo que sucede con los servicios, ¿no? Acá un gráfico que me parece interesante sumar, que es las expectativas de inflación basadas en el mercado y la inflación real, ¿no? Que se da luego. Básicamente, mal predictor. El mercado parece ser que no predice bien la inflación, eh, por lo menos lo que se desprende de este gráfico, ¿no? Esta es la inflación que se está esperando para el próximo año. Subió
las expectativas. En algún momento, esto se va moviendo bastante. Venía en 3.5, 3.9, viene bajando un poco, pero bueno, todavía no está en lo que la Fed espera, que cree llegar en el 2024, parece ser. 24, 25 lo vi yo. Entiendo que en el 24 la Fed está estimando llegar ya al 2%. Esto es lo que sucedió con el real estate. Lo que vimos es una suba de tasas de hipotecas, que las tasas se venían reduciendo y vimos una suba bastante abrupta los últimos días. No están en máximos, pero se acercan. Acá tenemos otra mirada de lo que es el real estate, la situación del real estate, que si bien la situación del mercado de real estate no es bueno en general, o sea, estamos viendo un mercado que está bastante débil y que es muy posible que sea, o sea, es un leading indicator que nos va a hacer mover el mercado hacia abajo, o nos muestra en realidad lo que está pasando con el mercado. La situación es relativamente diferente a la del 2008, al menos en cuanto a lo que hace al apalancamiento de los hogares en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho menos apalancamiento, entonces, bueno, el impacto es mucho menor. Sabemos que el impacto mucho mayor, o los grandes impactos económicos se dan cuando estamos apalancados, ¿no? Esta es una diferencia no menor, que si bien el mercado puede estar muy flojo y puede empujar, puede mover el resto de los indicadores hacia abajo, hay una diferencia fundamental que está dada en ese apalancamiento. Esto es lo que está sucediendo, el análisis que yo hago acá es que al subir las tasas de hipotecas hay más casas que están pasando, o más vendedores que están pasando a cambiar, mientras quieren vender pasan a alquilar las casas, ¿no? Estos son indicadores que lo que hacen es complementar un poco la idea y confirmar la hipótesis inicial. La hipótesis inicial es: si las hipotecas suben, afecta a los vendedores, obviamente, porque tienen que seguir pagando la hipoteca. Y bueno, esta es la solución: se ponen a alquilar las casas, básicamente. Los inventarios siguen siendo bajos. Sabemos que los inventarios, digamos, los stocks, son bajos, pero también este es un indicador bastante retrasado, no es un indicador adelantado. Si bien no vamos a ver una suba abrupta de 200%, pero sabemos que hay en construcción y de nuevas viviendas. Al estar reduciendo las nuevas viviendas que se están vendiendo, en este indicador lo vamos a ver posiblemente con 1 o 2 meses de retraso. Vamos a ver un poco, a tener un panorama de la actividad. El índice manufacturero o sea, de abril, digamos, industrial de la Fed de Dallas, este mes para arriba, la capacidad de utilización de la producción se mantiene, la producción esperada subió y las fábricas no esperan tener, digamos, más empleados, con lo cual ahí hay una diferencia entre lo que se está esperando, más producción, pero con los mismos trabajadores, las mismas horas hombre. Ahí hay alguno de los dos que seguramente se tenga que reajustar. Presión sobre los precios se está moderando, pero todavía sigue siendo alto. No estamos en los picos, pero sigue siendo alto. Los índices de las diferentes Fed, básicamente lo que nos están mostrando a nivel industrial es que están débiles. Básicamente es eso. No hay un buen panorama de actividad. Y en cuanto a la actividad, para redondear esta foto, lo que estamos viendo es un exceso de inventarios, más que exceso, una suba de inventarios, y esa suba de inventarios acá lo vemos en dos gráficos diferentes, pero obviamente va a presionar a los precios y a las importaciones, disminuyendo las importaciones. Commodities, el rebote del crudo está llegando a la media de 50 días. El rebote del crudo lo habíamos visto en diferentes noticias, que veíamos que, bueno, que la OPEP estaba por bajar un poco el supply.
porque lo que no quería es que los precios bajen mucho. Y bueno, había algunas noticias encontradas. Nosotros estuvimos haciendo algún análisis breve de eso. El Standard & Poor's, luego de la caída, otra vez en la media de 50. Los futuros del VIX, los que más saltaron fueron los de septiembre del 22. El resto de la curva se mantiene relativamente, digamos, no está descontando nada extraño. El VIX es un poco, generalmente no se suele adelantar, por lo menos lo que yo tengo en mi experiencia, no suele ser el más, suele ser un poco un indicador retardado, más de fin de ciclo que de adelantamiento de ciclo. Con lo cual, yo no lo... Nada, lo voy siguiendo, pero no es que nos muestre qué es lo que va a suceder, ni que lo tengamos que esperar en ese indicador. Acciones defensivas están caras respecto al Standard & Poor's, medidos en Price Earnings. Esto puede ser un indicador de que si el mercado se cae, las acciones defensivas tengan resto para caer, ¿no? Miremos lo que pasó en el 2008 y miremos en la situación que están ahora. No digo que tengamos que ir a la situación del 2008, podemos ir a la situación podemos ver lo que sucedió en el 2000, bueno, en el 2020 con el COVID, o al menos en el medio del canal, ¿no? Es para tener una referencia de dónde estamos parados. Hoy por hoy lo que está viendo el mercado es que las ganancias de las acciones del S&P 500 van a bajar, pero se van a mantener positivas. O sea, van a verse golpeadas, pero todavía van a seguir ganando. Uy, acá me quedó el gráfico anterior. Esto es una foto de cómo Estados Unidos es contribuidor global en lo que respecta a las acciones del mundo, ¿no? A lo que es capitalización de mercado. Es el 42%, más del 40% del mercado de acciones mundial. Y para ya ir finalizando, vamos a ver mercado de crédito. El diferencial de bonos corporativos CCC con los calificación B se amplió. Que se amplíe esta brecha significa que básicamente o los bonos B están bajando la tasa, por ende están subiendo el precio porque hay más demanda de los B y menos demanda de los C. O sea, el público, el inversor se está moviendo de activos de riesgo o activos de menor riesgo, al menos en lo que a crédito se refiere, ¿no? Y después tenemos una foto de cómo los diferentes países se financian sus deudas a empresas no financieras. Y bueno, lo que vemos en resumen acá es que Estados Unidos tiene una gran contribución del mercado financiero, que es el que empuja muchas veces las recuperaciones y es donde más vemos estos movimientos, ¿no? 77%, por ejemplo, el mercado de crédito de Estados Unidos, una empresa que se financia el 77% a través del mercado, y en los países, digamos, comparables, Japón, China, la zona del euro, está alrededor de un 24% del mercado de capitales y el resto son más que nada bancos, ¿no? Y bueno, acá tenemos equity, bonds, créditos. Los mercados, generalmente los latinoamericanos, si miran esto, bueno, equity es nada y bonds es 90%, ¿no? Tiene sentido, deben más plata que la que tienen, generalmente. Entonces, los mercados de deuda en los países en vías de subdesarrollo suelen ser mucho más grandes que los de equity, ¿no? La curva del tesoro continúa invirtiéndose en zonas ya de 3.40, la curva a 2 años. Y estamos viendo cómo el mercado ve una curva totalmente invertida dentro de 6 meses, que es la línea verde punteada. Esta es donde estamos ahora. Es esta, ¿no? Es esta que está acá. La rosadita. Y acá es donde la está viendo el mercado, ¿no? Se espera que los bonos de corto plazo sigan subiendo. Y que, bueno, los de 10 años tienen que mantenerse, se mantendrían en el mismo nivel y estos serían los que subirían. Eso es lo que se desprende de las tasas a futuro. Así que bueno, acá terminamos el Morning Call.